Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, responsables con la siguiente generación. Sobre todo en los días que corren, amigos, fenómenos que estamos nosotros no solamente observando, pero viviendo, que nos recuerdan que estamos definitivamente viviendo en otro mundo y parece que en otra era diferente a cuando quizás éramos jóvenes o hace algunos años atrás. Pues con todo lo que sucede en el mundo, creo que debemos pensar no solamente en nosotros mismos, en lo personal, pero también debemos pensar en las generaciones que vienen tras nosotros, es decir, nuestros hijos, la juventud, todos aquellos que de no tener un aliciente muy claro, muy positivo de parte de nosotros adultos, puede ser que esa generación se pierda. Y para que no piensen que quizá es que estoy siendo alarmista o me estoy pasando de pesimista. Escuchen lo que se lee en la historia bíblica. En el libro de los Jueces, en la Biblia, capítulo 2, versículo 10, se lee lo siguiente. Es un recuento histórico y es una evaluación de lo que sucede entre generaciones. Dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Quiere decir que esa generación pues murió, fallecieron todos. Y añade, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pregunto, ¿hemos de culpar a esa segunda generación por no haber conocido a Dios, ni haber conocido las obras de Dios? Creo que no, quizá en parte, pero no totalmente. ¿Por qué? Porque para que una generación se pierda, es que la generación anterior fracasó en términos de transmisión de valores, herencia espiritual, moral, ciudadana, familiar, etc. Entonces, cuando se establece, amigos, esa desconexión entre una generación y la otra, después no nos quejemos. Esto es como lo que sucedió con las generaciones que les digo a partir de los baby boomers. Entonces las generaciones siguientes, bueno, ustedes saben, la contracultura pop de los años 60 y 70 del movimiento hippie, luego la proliferación del consumo de sustancias, de drogas, ahora en estos años nuestros la nueva moralidad, con otro concepto diferente y antibíblico de lo que es familia y de lo que es pareja matrimonial. En fin, ¿qué pasó? Tenemos que reconocer que los padres de esas generaciones o de esa generación falló. Probablemente esa generación se volvió muy materialista. ¿Por qué? De fondo la Segunda Guerra Mundial, recesiones. Y entonces eso hizo que esa generación de padres estuvieran más interesados en lo material que en lo demás. Darle una buena escuela a mis hijos, darle un buen vecindario, etc. Pero falló esa generación en tema de transmisión de valores. Ahora nosotros podemos estar haciendo exactamente lo mismo o peor. De allí pues la importancia de ser responsables con la generación siguiente. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad específicamente con la siguiente generación? Exactamente qué es lo que se esperaría, qué es lo que se pediría de nosotros. Sí, me refiero a usted, papá, mamá, yo, todos nosotros que tenemos ya prole, que tenemos hijos, que tenemos nietos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con la siguiente generación? Bueno, atención a las siguientes respuestas. En primer lugar, es una responsabilidad mostrarles buen testimonio de lo que voy a llamar para ustedes, amigos, fe conductual. ¿Y por qué no digo solamente fe? Porque la fe puede ser solo un discurso bonito,
pero con una conducta antife. Entonces hablo de fe conductual y con eso quiero referirme a una fe que se nota en el comportamiento, en las actitudes, en la manera de decidir, de afrontar y de gestionar la vida. Porque una fe que solo es discurso, en realidad no edifica a nadie. ¿Cuál es el problema del cristianismo histórico, por ejemplo, en el viejo continente, en Europa, que es donde están asentados muchos de las bases del cristianismo occidental, que es el que hemos heredado nosotros? Bueno, sucede que todo el círculo de los clérigos, de los eclesiásticos, de los religiosos, no mostraron un testimonio de fe conductual. Al contrario, se evidenciaron aficionados por el dinero, aficionados por las cosas buenas materiales, aficionados por estar a los lados de los reyes, de tener poder político. ¿En qué terminó toda esa fe que solo era discurso? En catedrales vacías en Europa, que en el mejor de los casos ponen un rótulo. Yo he estado por esas ciudades europeas, ponen un rotulito en la entrada y dicen que 2 calles atrás, en la casa tal y tal, se van a realizar los oficios religiosos. ¿Por qué? Pues ya no abren la iglesia. ¿Y para qué? Les sale muy caro para recibir a 5, 6, 7 personas, y todas ellas ancianas, definitivamente. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, las iglesias las han vendido y hoy son lugares para ir a beber, bares, lugares para ir a bailar, en fin. Ahora, pero no pensemos solamente en el viejo continente, pensemos en nosotros aquí, ahora. ¿Qué estamos mostrando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que ven de nosotros? Una vez que volvemos de la iglesia, seguimos gritando, seguimos profiriendo las mismas palabras soeces, seguimos sin conflicto, seguimos criticando, seguimos sin perdonar, seguimos en amargura. Si nosotros no mostramos buen testimonio de fe conductual a nuestros hijos, esa generación corre el riesgo de perderse. Dice la Biblia que no debemos ser oidores olvidadizos de la Biblia, sino hacedores de la palabra. Eso es fe conductual. Segunda respuesta, ¿cuál es nuestra responsabilidad con la siguiente generación? Mostrarles vidas, sí con defecto, pero sin hipocresía. Yo creo que Dios no tiene conflicto en los defectos nuestros. Dios sabe de la imperfección humana. Claro que Dios nos conoce. Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que somos frágiles criaturas. Eso se probó con la primera generación desde la creación, Adán y Eva. Somos frágiles y con facilidad nos perdemos y fallamos a Dios y aún a nosotros mismos. Entonces, a Dios no le impresiona que tengamos imperfecciones. A Dios no le impresiona que tengamos fragilidades, pero sí le causa un efecto la hipocresía. Solamente miremos el caso de Jesucristo. Jesucristo recibió con amor a prostitutas. En una ocasión, una prostituta se metió a la casa donde a Jesucristo le estaban haciendo una cena y se atrevió a derramar un costoso perfume sobre sus pies. El anfitrión de esa fiesta se dijo a sí mismo: si fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es la que lo está tocando. Entonces, pero Jesús recibió con amor a las prostitutas, a los cobradores de impuestos, que eran individuos prácticamente apátridas que se dedicaban a recibir un porcentaje de los cobros de los tributos que hacían para Roma. En fin, Jesucristo trató con amor a los pecadores, pero a los hipócritas, y curiosamente ahí estaba mayormente representada la clase religiosa de su época, a los hipócritas les llamó sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bien bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. O sea que a Dios no le vamos a echar fuera de nuestras vidas por los defectos que tengamos, los errores que hayamos cometido, aún nuestros pecados. Pero a una persona hipócrita, me parece que en el cielo les cuesta aguantarla. La hipocresía
es uno de los pecados más abominables para Dios. ¿Y qué es la hipocresía? Es la simulación. Es ser de un modo por dentro y de otro por fuera para obtener ciertos resultados de manera predeterminada. Entonces, como quiero caer bien, actúo de determinada manera, aunque detrás de bastidores soy completamente otra persona. Entonces, ¿qué hacer con la siguiente generación? Tenemos que mostrarles vidas con defecto, pero vidas sin hipocresía. Papá, mamá, sobre todo nosotros que somos mentores de nuestros hijos y los principales mentores a nivel espiritual y moral, no seamos hipócritas en casa. No le mostremos hipocresía a nuestros hijos, porque esa generación entonces se perderá y después no nos quejemos. 3. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad con la siguiente generación? Mostrarles cómo se paga el precio por mantener las convicciones. Se paga un precio por las convicciones. Los primeros padres de la fe cristiana murieron entre las fauces de los leones, porque el César los tiraba por diversión en el circo romano a las fieras, mientras la muchedumbre, como si se tratara de una orgía, estaban delirantes en las graderías. Los primeros padres pagaron el precio. Prácticamente todos los 12 apóstoles, excepción de Judas, murieron por la vía del martirio. Se paga un precio. Martín Lutero pagó un precio por sus convicciones. Quizá tu pastor, hermano, hermana, pagó un precio por sus convicciones. ¿Por qué no imitas a tu pastor? ¿O por qué no imitas las vidas de aquellos hombres y mujeres que tú has visto en verdad, no por el discurso, no por lo bonito que hablaban, sino por cómo estuvieron dispuestos a pagar el precio por sus convicciones? Entonces, haz tú lo mismo con la siguiente generación. Y en esto no solo hablo para los que son padres y madres. Todos, aún ustedes que son solteros, que no tienen hijos, son responsables, si ya son creyentes, son responsables para los niños y las personas más jóvenes que ustedes que los están observando. ¿Cuántos de nosotros en la pubertad seguimos malos ejemplos de chicos mayores en edad que nos enseñaron a fumar tabaco, nos enseñaron a beber licor y nos enseñaron a consumir sustancias? Todos aquellos con los que yo aprendí a usar drogas eran mayores que yo en una proporción de entre 5 y 10 años mayores. Entonces también esto va para con ustedes, jóvenes solteros creyentes. No le den mal ejemplo a las nuevas generaciones. Entonces hay que mostrarles cómo se paga el precio por las convicciones, particularmente hago énfasis en esto, las convicciones cristianas. En cuarto lugar, ¿qué más? ¿De qué otra manera nos hacemos responsables con la siguiente generación? Debemos mostrarles amor a Dios sin condición. Ustedes saben, amigos, amigas, cuál es el primer gran mandamiento en toda la Biblia. Amarás a Dios, el Señor tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Es poner a Dios como número 1 en nuestras vidas. Y ese amor sin condición es el que debemos mostrarle a la siguiente generación. Pues bien, leía para ustedes del libro de Jueces, capítulo 2, verso 10 en la Biblia. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Está diciendo que la siguiente generación de los que anduvieron en el desierto se perdió, o mejor dicho, que no, esta no es precisamente esa generación, pero se perdió porque no conoció a Jehová. Es la generación a las que se está refiriendo aquí en Jueces más bien. Esa generación se perdió. Y yo digo que no es enteramente culpa de la generación que se pierde, sino de la generación anterior, que deben ejercer un trabajo de mentoría, una gestión de modelaje y de ejemplo. ¿Cuál debe ser nosotros aquí en siglo XXI? ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad con la siguiente generación? Bueno, número 1, mostrarles buen testimonio de fe conductual.
fe que no es discurso, fe que es comportamiento. 2, mostrarles vidas con defectos, sí, pero vidas sin hipocresía. Que vean lo mismo en nosotros todo el tiempo. Que vean que lo que decimos es lo que hacemos. 3, mostrarles cómo se paga el precio por mantener las convicciones, mantenerlas firmes. No se venden, no se alquilan, no se prestan. Y 4, mostrar a la siguiente generación un amor a Dios de manera incondicional. Si tú que eres creyente amas a Dios y sigues a Dios y sirves a Dios de todo corazón, aquellos que te observen tendrán la posibilidad al menos de imitarte a ti. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Responsables con la siguiente generación. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.